Hola familia, qué gusto saludarles. Espero que se encuentren excelente. Bienvenidos a Mateo Informativo. El día sábado 30 de mayo, el PAN y su flamante gobernadora tuvieron una marcha en Chihuahua en defensa de Maru Campos. Pero vamos a comenzar por esta imagen. De izquierda a derecha, ¿les suena el cártel inmobiliario? Tenemos a Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional. Luego tenemos a Vicente Fox Quesada, empresario que le encanta la Mary Jane, dicho sea de paso. Luego tenemos a Maru Campos, protagonista de esta triste historia. Hashtag vendepatrias, hashtag no he leído la Constitución. Y luego tenemos a un lado a Felipe Calderón Hinojosa, presidente espurio. Pero cabe señalar que no fue una marcha en pro por la seguridad de los chihuahuenses. No fue una marcha en pro por la soberanía de México. Fue una marcha en pro por la única chihuahuense que le importa al Partido Acción Nacional, por Maru Campos. Pero ustedes recordarán que el pasado 16 de mayo organizó una marcha en Chihuahua, donde de plano la gobernadora Maru Campos, 1. cerró el transporte público, 2. mandó golpeadores al aeropuerto, 3. cerró carreteras con su grupo que dice agricultores, los cuales pedían la credencial de elector a todas las personas que por alguna razón tenían que pasar por ahí, realizando un ilegal bloqueo por el ridículo argumento de que si el domicilio no era de Chihuahua capital, no te dejaban pasar, porque según eras un acarreado de Morena. Bueno, hasta rompieron una de las avenidas principales para intentar obstaculizar la marcha. Morena reportó la asistencia de 20,000 personas para defender la soberanía de México. Pero ¿quieren ver cuántas personas fueron a la marcha para defender a Maru Campos? Hubo porras y mensajes de respaldo a la mandataria estatal. De manera preliminar, se estima que alrededor de 200 personas participaron en la caravana, donde reiteraron públicamente su apoyo a la gobernadora Maru Campos. No, bueno, 200 personas en su marcha, wow, qué número, estoy verdaderamente impresionado. Pero en contraste, en la marcha de Morena del 16 de mayo se reportó 20,000 personas, que a pesar de las inclemencias del clima, porque a esa hora el sol es fuertísimo, y además de los obstáculos de la gobernadora, no impidieron para que la gente se reuniera, marchando por la soberanía de México. Y bueno, ya estamos viendo el centro de convenciones de Chihuahua. Aquí lo que me llama la atención y lo más chistoso es por qué en la calle nada más había 200 personas marchando. ¿Por qué en la calle solamente había 200 personas? ¿Por qué las otras personas que se ven aquí en el centro de convenciones no fueron a marchar al rayo del sol? ¿Que el presupuesto del PAN les alcanzó para pagarle a 200 personas con rayo del sol? Bueno, aquí el centro de convenciones tiene una capacidad de 15,000 personas. Pero bueno, viendo las imágenes, yo creo que deben de haber ayudándoles unas 6,000 personas. Pero ahora, yo espero que a los que se manifestaron en el centro de convenciones les hayan pagado antes de manifestarse. ¿Por qué? Porque días anteriores, en la Fiscalía General de Chihuahua, los manifestantes se pelearon PAN versus PAN. Al parecer, porque no les pagaron a los que se fueron a manifestar en pro de Maru Campos. Pero recordemos que el PAN le encanta contratar personas de todos lados. En una de las marchas del PAN, como nos lo menciona nuestra compañera Daniel Cabrera, contrataron personas de Haití. Pero familia, vamos a ver el discurso de este flamante expresidente empresario que le encanta la Mary Jane. Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027. Es nuestro primer paso a sacudirnos este gobierno que no ha hecho honor a lo que representa. Emprendamos pues el 2027 camino a la grandeza de este país. ¡Duro, Mari! ¡Duro, Chihuahua! Pero bueno, irónicamente él habla de democracia, cuando en otro momento, vean lo que hizo. Todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a Los Pinos. Lo que sí dice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara, presidente. Dentro de la ley. Y tan es así que no sufrí castigo alguno. Pero bueno, vamos a continuar con los cínicos discursos de estos personajes. Ahora le toca al espurio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Veamos lo que dice. En México se está construyendo hoy un estado autoritario. Un estado autoritario que solo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos. Y porque fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, de militante y luego de dirigente, porque me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática a México y que permitió el triunfo de Vicente Fox. Por eso mismo me duele más asistir a la demolición de la democracia
y la vida de México. Por eso, amigos, y amigos no solo del PAN, sino de todas las fuerzas y de todos los rincones del país, ha llegado la hora de que todos pongamos una parte para construir una fuerza ciudadana que pueda poner freno a esa intentona autoritaria. Vamos a detenerla entre todos los mexicanos antes de que sea tarde. Pero ¿cómo olvidar esta imagen? Miren, aquí tenemos estos dos personajes, Vicente Fox con Genaro García Luna. Luego, Felipe Calderón, también con Genaro García Luna, casi de la mano. Este personaje que ya fue juzgado, es condenado y hoy está encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos. Vamos, ¿de qué nos hablas? Y vean aquí lo que dice la senadora Andrea Chávez. Calderón fue el culpable de que Juárez se convirtiera en un epicentro mundial de la violencia, mientras él y los suyos se hacían millonarios con los sobornos del arco. Y bueno, vamos a ver esta ponencia de este personaje. Vean cómo platica, cómo explica la logística de un narcotraficante. Y la verdad se ve hasta cómo lo disfruta. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto. Entonces la logística es de punto de venta. ¿Qué les parece? Ni siquiera Carlos Muñoz te da una idea tan millonaria como en esta ponencia. Saber distribuir. Yo creo que mientras estuvo en su gobierno, este programa de Rápido y Furioso fue realmente un disfraz para poder dar armamento a los maleantes en México. Pero bien, ahora vamos a revisar otro video. Felipe Calderón dice que el actual gobierno es un gobierno represor, que no hay libertad de expresión. Pero miren, ¿qué les parece si vemos estos videos? En mi papel editorial hice la pregunta que consideré pertinente, que era si tenía problemas de alcoholismo, sí o no, el presidente de la República, en pocas palabras. Bueno, eso nos costó la salida de MBS en aquel momento y toda una historia que no voy a ampliar más. Y a la persona que en su momento, cuando yo estaba sufriendo las amenazas y las embestidas de Felipe Calderón y su Secretaría de Seguridad, que después me enteré que era Genaro García Luna y su pandilla de delincuentes, de ampones, quienes me perseguían, quienes amenazaron a mis hijos, quienes no me permitieron estar en el parto de mi hija, cuando nació mi primera nieta, que nació, obviamente, mi hija parió con sus policías en la puerta de la sala de partos. Amenazaron a mi asistente, Edgar Monroy, amenazaron al director editorial, amenazaron a Gabriel Bauduco, y ahora me entero que amenazaron a todas las fuentes. Estos son los últimos minutos de Monitor después de 33 años. Cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo, porque finalmente es la libertad. Con Calderón sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca, las que no he sufrido en este sexenio. Así se lo digo, porque Calderón era un represor de la libertad de expresión. No le gustaba que criticaras lo que hacía. Y a mí varias veces me trató de mandar al rancho de López Obrador. Pues se me hace hasta ridículo que hoy Felipe Calderón salga y diga
se diga un defensor de la libertad de expresión cuando él fue pues un opresor, y de esto puedo dar cuenta yo. Pues salió a relucir después de varias fuentes y contactos al interior del cártel de la familia michoacana que Felipe Calderón tenía nexos muy cercanos, muy directos con la familia michoacana. Eso a mí me costó ir a la cárcel por 3 años porque me secuestraron el 7 de mayo del 2008. Me secuestran y aparezco después como procesado en un proceso penal donde se me acusa de ser narcotraficante y ser miembro de la familia michoacana. ¿Qué les parece, familia, estos testimonios de estos periodistas? En este gobierno, en nuestro gobierno actual, hay verdadera libertad de expresión. Ahí está TV Azteca, que cómo le tira a la presidenta, cómo le tiró a Andrés Manuel, cómo le tiran al gobierno actual de la 4T, y nadie les dice nada. Y la verdad, vemos cómo actúan estos personajes. Familia, recuerden esto, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. No permitamos volver a los gobiernos anteriores, y gracias a nuestro presidente López Obrador, hoy México se ha quitado la venda de los ojos. Yo me incluyo. Pero ahora vamos a ver el discurso de Maru Campos, rebautizada como Mari Campos. Hoy Sinaloa es el rostro de lo que viene para México si es que nadie detiene este modelo. Ese es el destino de un país que normaliza la narcopolítica. Y ahora que Estados Unidos pide la detención de esos funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico, Morena pide de manera muy insolente que le manden pruebas. ¿Quieren pruebas? Pues vean el miedo de la gente, vean a las familias buscando a los desaparecidos, vean a los jóvenes destruidos, vean a las comunidades desplazadas. Morena los protege y simula que los investiga, pero no los combate, no los detiene, no los nombra con todas sus letras. En cambio, a un gobierno del Estado, a un gobierno de oposición que ha combatido el crimen, que no ha faltado un solo día en sus obligaciones y que ha gobernado con ley como su única brújula, a ese gobierno y a esa gobernadora la persiguen. Miren, aquí hay algo que me llama la atención. Es la gráfica de homicidios dolosos por entidad federativa. Ahora, estos datos los emite cada gobierno estatal. El gobierno federal no los puede manipular. Y bueno, vamos a ver. En el número 1 tenemos a Chihuahua. Y otra cosa que me llama la atención, en el número 2 está Guanajuato. ¿Qué común denominador tienen esos estados? Que son gobiernos panistas. Wow. Bien, familia, Maru Campos se llena la boca de decir que desmanteló un laboratorio clandestino. Uno, pero el verdadero problema estuvo en la intervención de Estados Unidos. Y en contraste, México, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha podido desmantelar cerca de 2.400 laboratorios clandestinos. Cerca de 2.400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ejército Mexicano y por la Secretaría de Marina, representan un golpe importante a las estructuras criminales, ya que reduce su capacidad para producir narcóticos y genera pérdidas económicas millonarias para las organizaciones delictivas. Limitan los recursos que utilizan para la compra de armas, reclutamiento de personas y actos de corrupción, al tiempo que debilitan su presencia y control en distintas regiones del país. Pero vamos a tomarnos con pincitas lo que dice Maru Campos. Ni siquiera sabe lo que dice o ya no se acuerda lo que dijo en su discurso anterior. Pero vamos a ver este video que está buenísimo en Simplemente José. Nunca operé, nunca autoricé y mucho menos tuve conocimiento de que estos agentes norteamericanos estaban en suelo chihuahuense. ¿Sí sabías o no la presencia y actividad de los agentes de la CIA en Chihuahua? No, no sabía. ¿Cómo que no sabías? Sí se reunía el personal de la Fiscalía, el titular de Seguridad Pública, con agentes de inteligencia de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Así es, pero no de la CIA. Era el Departamento de Estado, era Homeland Security, era el FBI, era la DEA, nunca la CIA. Bueno, pero también son agencias, el FBI y la DEA. Sí, claro. Participaban en ese operativo agentes de la agencia, personal de la agencia que te solicitaba. Sí. O sea, participaban, participaban quienes debían de en ese momento
atrapar o detener a ese generador de violencia que en ese caso pues era mexicano. ¿Podría ser la DEA o el FBI? ¿Podía ser la DEA o el FBI? No. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Gracias. Bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo muchas señas de ahí y entonces no entiendo lo que... Y amigos, hasta aquí la información. ¿Pero qué les pareció? La verdad que no se puede tapar el sol con un dedo. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Como lo decía mi presidente Andrés Manuel López Obrador, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Ya no nos vamos a dejar engañar por esos partidos prianistas de derecha que solamente saquearon a México. Y bien amigos, espero que este video les haya gustado. Regálame tu like, que nos va a ayudar muchísimo. Comparte con los amigos para que esta información llegue a muchas personas. Escribe tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Se despide Mateo Informativo. Adiós.